Bienvenidos, mi nombre es Antonio Alvarado y este es su programa Hablemos de. En este segundo episodio estaremos hablando algo siempre relacionado a la vida de la familia, a esa estructura tan maravillosa, ese fundamento de la sociedad, una creación perfecta de Dios. Y usted y yo tenemos el privilegio de ser parte de una familia que trata la manera de cada día ser mejor para la gloria de Dios y para disfrutar también de ese ambiente tan lindo en el hogar. Así que es bueno conocer aspectos importantes, interesantes, que aún la misma ciencia nos puede apoyar en cuanto a lo que Dios ya creó. La Biblia tiene una verdad absoluta en cuanto a la familia. La familia es una creación de Dios. La familia debe ser indivisible. El hogar debe ser un lugar de armonía, de paz, donde Cristo, el Señor, en su presencia, quiere bendecir a todos los que somos parte de Él. Sin embargo, hablábamos en el episodio anterior de las diferencias que hay en aspectos de la personalidad. Pero hay otro punto importante que quisiera corroborar también en esta ocasión para que conozcamos muy adentro ese tipo de elementos que a veces nos hacen ser diferentes en nuestras relaciones, en nuestra interpretación del mundo, en las acciones que tomamos, aún en la profesión que tomamos cada uno de los miembros de la familia. El tema de esta ocasión es las inteligencias múltiples. Esta teoría es propuesta por un psicólogo estadounidense, Howard Gardner, allá por el año de 1983, y luego de estudios serios en donde analiza las diferentes formas, las diferentes posturas cognitivas acerca de eventos en algunas personas y saca 12 conclusiones, es decir, 12 categorías de inteligencias que hoy en día nos dan una luz, una idea de esa posibilidad que podemos considerarla como valedera. Gardner propone entonces que cada persona tiene una especialización cognitiva, es decir, un aspecto de su inteligencia que va a utilizar para desarrollar su vida, para tomar aptitudes, capacidades en base a una vocación natural y en base también a esa interpretación cognitiva natural de las cosas. Nosotros creemos que Dios nos hizo diferentes a todos. Si hablamos del género, hombre, mujer, somos tan distintos, tan preciosos todos, tan hermosos, pero somos tan distintos que hay aspectos del hombre, hay aspectos de la mujer que celebramos una diferencia maravillosa, los dos con el mismo valor delante de Dios, claro que sí, pero con diferentes funciones físicas, químicas, biológicas, orgánicas y todos esos aspectos internos que a veces se producen en el exterior con datos de acciones o elementos muy particulares de cada género. Usted y yo conocemos bastante acerca de esas diferencias entre hombre y mujer, pero también dentro de cada individuo existe un sistema único y particular, una diversidad tan maravillosa que Dios creó. Cada persona es distinta. Hay una diferencia increíble en cada concepción de la vida, en cada producción de esa vida maravillosa que viene de un solo creador, y ese es nuestro Dios. Dios es tan lindo y en esa multiforme gracia ha creado segmentos, divisiones tan preciosos en una dinámica que Él espera también que podamos conjuntar en una armonía y en una unidad que siempre en la Biblia dice honra a Dios. Por eso hoy queremos hablar de estas 12 categorías que son muy importantes que usted y yo conozcamos o recordemos para poder vivir con alegría y armonía en el hogar. El psicólogo Howard Gardner, allá por el año 83, le decía, nos presenta entonces esta conclusión tan maravillosa de estos 12 aspectos de las inteligencias múltiples. También son llamadas 12 clasificaciones. Por ejemplo, tenemos que conocer cada una de ellas en detalle, tal vez en un pequeño tiempo, pero que nos va a dar un valor muy importante para entender nuestras diferencias. Hay gente que tiene la inteligencia lingüístico-verbal. Esta inteligencia consiste en la dominación del lenguaje, en aquellas personas que se les facilita naturalmente, y ahí podríamos decir que Dios tiene que intervenir porque Dios lo creó así, y son buenos para hablar, son buenos para la producción de la palabra, tienen armonía, se deleita uno escuchándolos. Es gente que tiene esa capacidad natural.
Hay gente que tiene la inteligencia lógico-matemática. Es la gente que puede conceptualizar las relaciones lógicas y todos esos problemas matemáticos, químicos, son tan especiales, fáciles de entender para ellos, lo que para otros tal vez es una causa de dolor de cabeza. Pero es increíble que esta es una categoría también de inteligencia y hay personas que tienen un acceso tan fácil a entender este tipo de conceptos desde la inteligencia lógico-matemática. También tenemos la inteligencia visual especial y es la capacidad de reconocer objetos y hacerse una idea de sus características como cuadros visuales. Es gente que interpreta las cosas a través de la vista. El sentido de la vista es su mejor colaborador, porque de ahí viene un conocimiento, una interpretación, una asimilación y una producción de ideas, de su entendimiento. Es gente que le gusta ver figuras, que observa detalles. Son tipos de inteligencia también que hay que valorar. La inteligencia musical es la capacidad para producir música. Es decir, la gente que tiene buen oído, que tiene una armonía tan especial en sus manos, en su cuerpo, en su mente, y genera este tipo de producción tan maravillosa desde la música. Por eso es que usted ve de repente un hijo que se inclina más hacia el aspecto musical y otro que se inclina más hacia otro aspecto. Y respetamos esa vocación natural porque de repente ahí tiene un hijo o una hija que le va a ser un gran músico en el futuro. También tenemos la inteligencia corporal kinestésica. Es la capacidad que tienen ciertas personas para la movilización del cuerpo. Son muy diestros en la armonía corporal, para bailar, para hacer ejercicios, una coreografía, hasta para caminar son armoniosos. Es gente que tiene esa capacidad natural en su cuerpo y sabe interpretarlo de esa manera. Ese es otro tipo de inteligencia increíble que también dentro del seno del hogar se da. De repente son de aquellos muchachos que salen buenos para los deportes, salen buenos para la ejecución corporal en música, le decía, etcétera, etcétera, etcétera. La inteligencia interpersonal es una inteligencia muy particular. Es la capacidad de algunas personas de hacer relaciones con otros. Se les facilita el hablar, hacer amistad, entablar también una relación con otras personas, con una o con otras personas. Es increíble la manera como a estas personas se les facilita entonces acceder a la relación para con las demás personas. La inteligencia intrapersonal es interesante, es más introspectiva, ¿qué quiero decir? Es una persona capaz de analizarse por dentro, puede conocer sus emociones, sentimientos, temores y valores, todo lo que sucede en el interior y se conoce exactamente cómo es. Y puede sacar una interpretación desde ahí porque llega a conocer su intimidad, aquel lugar donde nadie puede entrar y él puede hacerlo o ella de una manera especial. Yo creo que estos son de los escritores, de los novelistas, de aquellos que escriben diarios preciosos y uno se conecta con esa alma que habla a través de la escritura o a través de una creación musical más adelante también. La inteligencia naturalista es importante también, porque es una inteligencia que tiene que ver con el amor a la naturaleza. Y de ahí que hay personas que son más inclinadas hacia los cuidados naturales, la admiración de la naturaleza, el sistema ecológico, la fauna, la flora, y se involucran desde pequeños en esas áreas. De repente son aquellos niños que tienen sus macetitas, que aman los animalitos, que los cuidan, generan, producen más, y ahí van creciendo y creciendo a través de esa inteligencia maravillosa. La inteligencia emocional es la mezcla entre la interpersonal y la intrapersonal. Es decir, aquella persona que puede relacionarse con los demás, se le facilita, pero también puede relacionarse consigo mismo. Creo yo que esta es una inteligencia muy particular, muy equilibrada, que da a entender de una persona que conoce su mundo interno y también conoce su mundo externo. Es increíble que en el hogar también tengamos de este tipo de personas, solo hay que detectarlas. La inteligencia creativa es la inteligencia que consiste en innovar cosas, crear cosas. Y desde niño se va viendo ese tipo de perfil en algunas personas, porque son los que generan, los que producen, a veces con pocos recursos, y proponen una idea nueva. La inteligencia colaborativa es aquella persona que es capaz de elegir la mejor opción para alcanzar una meta en un trabajo de equipo. Es aquella persona que disfruta trabajar con equipos y colabora de una manera positiva, productiva y proactiva para que el propósito del grupo
se alcance. Y por último, la inteligencia existencial. Es aquella persona que analiza mucho la vida, el futuro, la muerte, el existir, propósito. Creo yo que todos tenemos de alguna manera esta tendencia a conocer, pero hay gente que se especializa más, que puede ahondar más con el pensamiento y lograr sacar conclusiones maravillosas. Así que 12 categorías, 12 tipos de entender el mundo, nuestro entorno y cómo se asimila y cómo podemos sacar una conducta, una manera de ser tan increíble. Y si estas 12 categorías existen, y creo yo que son válidas para entenderlas, entonces podemos vivirlas, podemos conocerlas y podemos asimilar entonces que hay una realidad en el hogar que debemos de considerar. Esa realidad de que todos somos distintos. Y si creemos firmemente que Dios nos hizo así, entonces podemos adorarle, podemos agradecerle por la maravillosa creación que Él ha hecho en la vida de cada uno de los miembros de mi familia. Hoy en día estamos viviendo momentos bien especiales, de una intimidad tan especial. Lo decíamos en el episodio anterior. Estamos llevados al hogar de una manera tal vez forzosa, obligatoria, por beneficio nuestro, claro que sí. Pero allí en esas tensiones yo le sugiero y le recuerdo que hay elementos que nos hacen diferentes. Que eso no quiere decir que no conciliemos en algo, que no estemos de acuerdo en algo. El hecho de que exista el amor de Dios, el hecho de que exista el temor a Dios, nos puede dar un valor aún mayor en esa convivencia familiar. Es bueno conocer esta postura, esta teoría de Gardner. Nos enriquece, pero también es bueno conocer que todo principio perfecto viene de lo que Dios ya creó. La maravilla de leer la Biblia, porque la palabra nos presenta la verdad de verdades que podemos adquirir en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal y en nuestra vida social, porque la familia mueve a la sociedad. Así que yo le invito en esta ocasión para que abra su Biblia ahí en el libro de Romanos capítulo 12 y versículo del 3 al 5. Es un pasaje que nos da una luz muy importante para celebrar las diferencias. Y no de las diferencias que algunas personas hoy proponen en cuanto a hombre, mujer, y usted sabe, una lista que sigue a continuación. Dice la Biblia: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros también, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hay varios aspectos aquí que podemos hablar en este tiempo. El aspecto de donde parte Pablo es importante también que nosotros lo tomemos para partir de allí. Y es el hecho de reconocer que hay una gracia dada. Pablo reconoce eso. Y en esa gracia entonces nos movemos para conocer, maravillarnos y felicitar a Dios y amarlo y adorarlo, porque su gracia es diversa. Y si hablamos de la creación, también ahí está la diversidad de Dios tan maravillosamente presente. Pablo dice: la gracia que me es dada, y a través de esa gracia quiero que ustedes también consideren que tengan un concepto de sí, el justo, el que debe de tener, que piensen de sí, dice Pablo, con respeto, con dignidad, cordura, dice la Biblia. Y esta palabra nos compromete allí en un aspecto de armonía en el plan de Dios. Entender que no todos somos iguales, que a través de la cordura yo puedo entonces respetar las diferencias con los demás. Ojo, que estamos hablando de diferencias naturales, biológicas, que Dios creó. La Biblia entonces fundamenta esta motivación, este consejo dentro de esa gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos da la capacidad entonces de vivir con cordura, de vivir con admiración y respeto hacia lo que Dios ha creado. Y pensar de nosotros en un concepto justo en la medida de fe, la dinámica que mueve toda la armonía del creyente según Dios repartió a cada uno, dice la Biblia. Pero ahí en el versículo 4 nos declara otra verdad maravillosa. Dice la Biblia: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Claro, cuando aplicamos este principio a la vida de la iglesia, la armonía también es exigida de parte de Dios. Pero hoy quisiera traer, con respeto a la palabra siempre, a una armonía de esa iglesia del hogar, a esa armonía preciosa de la familia, que también se constituye en una iglesia viva y activa, que hoy por hoy tiene la mejor oportunidad para seguir creciendo y fortaleciéndose en la fe del Señor. Y a través de esa fe es donde tenemos que entender entonces que en esa familia, en ese cuerpo, vamos a decirlo igual como decía Pablo, tenemos entonces muchos miembros. Y no todos los miembros, dice la Biblia, tienen la misma función. Esto es increíble. Es decir, cada persona tiene un propósito de creación. Yo tengo el mío, mi esposa tiene el suyo, mis hijos tienen los míos, los suyos. Y cada uno entonces tiene esa tendencia, esa delegación natural y divina para esta vida, en base a su propio concepto, en base a su propia naturaleza íntima, física, orgánica, biológica. Y ahora vemos también espiritual. Dios nos creó distintos y celebramos eso. Pero eso no quiere decir entonces que porque seamos distintos, en este caso hablando de las inteligencias múltiples, que nos peleemos, que seamos injustos, que seamos caprichosos, que así me hizo Dios y entonces aguántenme porque es una tendencia natural. No, la idea es llegar a la armonía que el versículo 5 nos propone aquí en Romanos 12. La idea es que aun cuando seamos muchos, diferentes, 3, 4, 5, 15 miembros de la familia, los que usted tenga ahí en el hogar, somos un cuerpo en Cristo. Y esto me encanta, porque el cuerpo físico nos presenta tantos órganos en sistemas distintos que operan con el mismo propósito. ¿Y cuál es? Darle vida a este cuerpo. Y si uno de esos órganos o miembros falla, todo el cuerpo se condolece, se enferma y toma nota de esa situación y también sufre esa situación. Así en la familia también podemos vivir con esta misma armonía divina que Pablo le recomienda a la iglesia de Roma y hoy la podemos traer a nuestra vida. Una armonía que nace de la cordura, el respeto, de la fe en el hogar, que nos haga respetarnos unos a otros, pero que nos haga valorarnos también, admirarnos, felicitarnos, motivarnos a esa vocación natural que Dios nos ha dado. Que si al niño le gusta o a la niña le gusta la música, pues le voy a proponer, le voy a ayudar para que sea un gran músico. Que si al niño o la niña le gustan los aspectos de profundidad interior, pues darle libros sabios, prudentes, para que aprenda mejor si empieza por la palabra de Dios. Si la persona tiene esa inteligencia verbal, pues estimularle también para que sea un gran orador, enseñarle la Biblia para que hable verdades. Es increíble que cada una de estas inteligencias tiene un beneficio, tiene un valor precioso si sabemos aprovecharlo. Y lo más importante, reconocer que Dios lo hizo así, que Dios es maravilloso, que su creación es perfecta, que esa creación es única, absoluta y necesario, suficiente para que tengamos una vida tranquila. El punto es, ¿hasta dónde estoy yo aprovechando este ambiente familiar? Hasta donde yo estoy disfrutando, aún con nuestras diferencias naturales, en esa armonía que Dios nos permite tener. Ahora le digo una cosa, es importante que el Señor esté en casa. Es importante que la presencia de Dios gobierne su mente, su corazón, mi mente, mi corazón en el seno del hogar. Sin la presencia de Dios no hay nada. Por mucho conocimiento, por mucho acercamiento a estas verdades tan lindas, no podríamos estimar entonces esa motivación natural, ese deseo de hacer bien las cosas, de admirarnos en el hogar, de respetarnos, de valorarnos, motivarnos y respetar las vocaciones naturales, las profesiones. No por el hecho de que yo sea doctor, mi hijo tiene que serlo. No por el hecho de que yo sea pastor, mis hijas tienen que serlo, o mis hijos tienen que serlo. No por el hecho de que yo sea un abogado, también mis hijos tengan que serlo. No poder transmitir en ellos, no se vale transmitir a ellos aquellos sueños que no logré cumplir. Tengo que respetar el plan de Dios. Tengo que respetar los designios que Dios ya instituyó en ellos a través de su propia creación.
Así que vivir en familia es todo un reto. Vivir en esa armonía de Dios es un gozo, es un deleite y también un desafío para nuestra vida. Esforcémonos en amar a nuestra familia. Esforcémonos en respetar sus naturalezas que Dios ha colocado ahí. Esforcémonos y disfrutemos esas diferencias, celebrando todos los días con alegría y paz la buena armonía en el hogar. Y colaboremos con ese plan maravilloso de Dios que propone a este mundo ese amor tan especial, plasmado también a través de esta gracia creativa en cada persona. Celebremos la vida, celebremos la gracia multiforme de Dios, celebremos la fe en el Señor y vivamos en esa familia, porque Dios es bueno. Dios bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir home sweet home. Sí, Señor. Oh Dios, bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia, Dios, se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir home sweet home. Dios, ven y bendice a mi familia. Oh Dios, te lo pido, escucha este clamor. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia se vuelva a ti, y olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir que nos amemos y nos unamos como hermanos. Oh, que mi familia, Dios, se vuelva a ti, que olvidemos
pasado, en cada familia podamos decir Home Sweet Home. Que Dios bendiga a todas las familias del mundo.